Un saludo de gracia y bendición para todos los que me escuchan hoy, domingo 24 del tiempo ordinario. En la primera lectura del libro del Éxodo, acontece cuando el pueblo de Israel quería ver un Dios con imagen y un Dios que tuviera un nombre, porque ellos vienen de Egipto, donde tienen una religión politeísta y tienen muchos dioses y cada dios tiene su nombre. Y tiene una figura que es una figura humana, pero nuestro Dios, el Dios de los judíos, no tiene imagen. Somos creados a imagen y semejanza de Él, pero Él pide que no hagan imagen de Él. Y el nombre, Él dice, soy el que soy. Sin embargo, entonces, Moisés quiere hacer las tablas de los mandamientos y deja al pueblo solo, sin guía, con su hermano Josué. Pero el pueblo de todas maneras quiere un Dios visible y reúnen todo el oro y hacen un becerro de oro. A ese becerro de oro lo nombran como Dios y comienzan a adorarlo. Es un gran pecado, porque en el Antiguo Testamento el Dios profano es el Dios Baal, donde hacen una figura de un buey, un toro. Esto es pecado. En el siglo XXI podemos pensar que los niños de 10, 11 y 12 años están buscando un Dios por internet que es la ballena azul. Es un animal que definitivamente les da 25 pasos para que se maten. Por eso hay que ponerle cuidado a esto. Definitivamente Dios tenía la razón para estar soberbio y querer matar a su pueblo. Pero Moisés intercede por su pueblo, como haría un nieto con su abuelo, que su abuelo está con iracundo y con soberbia, y entonces la nieta le dice, cálmate abuelo, y el abuelo se calma de una vez. O una mamá que tiene una mano en la mano la correa y quiere dar correa, y su hija pequeñita le dice, mami, cálmate, y la mamá se calma y abre la mano y bota la correa. Qué bueno, que aunque Dios tenía la razón, Moisés lo calmó y por eso Dios tiene infinita misericordia con su pueblo que es pecador. El pueblo está solo y Moisés se encarga de orientar a su pueblo adecuadamente para que adore al Dios verdadero. En el Salmo, es el Salmo 50, el miserere, el de la misericordia, donde un hombre y una mujer reconoce su pecado y quiere limpiar su pecado. Pero para limpiar su pecado se tiene que arrepentir y con su arrepentimiento y su confesión quiere cambiar para después ser testimonio para los demás. En la segunda lectura de San Pablo, que nos recordamos a San Agustín, Pablo reconoce que fue insolente, que persiguió a los cristianos, que fue blasfemo, pero que él después reconoció que Dios lo hizo cambiar cuando él se cayó de un burro y al caerse del burro se pegó en la cabeza y quedó ciego, pero fue una comunidad cristiana quien impusiéndole las manos lo sanó. Él dándose cuenta que a quien ellos perseguía, ellos mismos lo sanaron, se convierte y recibe la gracia de Dios y dice Pablo, ahora soy un testimonio de fe como San Agustín, que al principio también fue desenfrenado y desorganizado, y gracias a las oraciones de su madre Santa Mónica, San Agustín se convierte de tal manera que es sacerdote y es obispo, llega a ser santo. Significa, reconozcamos nuestro pecado, que hacemos sufrir a los demás, pero uno puede levantarse y tener un proceso de conversión para después dar testimonio. A medida que uno va envejeciendo, tiene que aprender a dar testimonio de su vida. No siempre puede ser iracundo y soberbio y desenfrenado, sino que uno tiene que ir evolucionando espiritualmente. En el Evangelio nos dicen que Jesús acompaña a los pecadores, pero es que Jesús acompaña a los pecadores porque un solo pecador puede arrastrar a muchas personas al pecado. Por eso es necesario que esos pecadores se conviertan. Los pecadores del siglo XXI, drogadictos, alcohólicos, pornografía, trata de blancas, pornografía infantil, avaricia, robo, políticos corruptos como el de Venezuela que no te genera calidad de vida y hace sufrir mucho a los demás. A esos pecadores, a los que arrastran a los demás al pecado, los que venden droga, esos son los que toca convertir y Jesús trabaja por ellos para que se conviertan y no arrastren a muchos al pecado. Nos da 3 parábolas donde es una oveja que se pierde, que es como si se perdiera una niña de 14 años y toca pensar por qué los padres la descuidaron y la niña después se fue para una casa de genocidio para que la secuestraran y comienzan a prostituirla. Entonces los padres, en lugar de planear un buen no para la China, llaman a la policía y comienzan a mirar cómo es que la tienen que buscar y la encuentran en una casa de genocidio. Afortunadamente les dije, cuando encuentran a su hija no la vayan a golpear, no la vayan a maldecir, sino pregúntese por qué la niña llegó allá, por descuido, como el pastor descuidó a la oveja y se perdió y se pone feliz cuando la recoge y la pone en los hombros como un éxito. Esto es un pecador que se convierte. La mujer que pierde una moneda y que la busca,
¿A cuántas mujeres y hombres no se les pide un billetico o algo de oro en su casa y voltean la casa para conseguirlo y cuando lo consiguen están alegres? Si uno se pone alegre por conseguir algo material, ¿qué será que un pecado se convierta? O el hijo pródigo, que después de reconocer que su padre le dio su fortuna y que él se la gastó y que no tenía nada que comer, se arrepiente de su pecado y viene y le pide perdón a su papá, pero fuera de eso el papá se pone feliz y le hace un banquete porque reconoció que su hijo estaba muerto espiritualmente, pero él se convirtió. Así su hermano esté celoso y su hermano tenga la razón, ese hijo tuyo se gastó la fortuna y tú nunca me das nada a mí. Pero es más importante que un pecado se convierta. Queridos hermanos, este es el trabajo que tenemos como misioneros. Que nosotros no seamos pecadores para arrastrar a los demás el pecado, sino tenemos que aprender a cuidar nuestro lenguaje, nuestros actos, nuestros gestos, para no arrastrar a los demás el pecado. Los demás nos pueden ofender, pero nosotros tenemos también que aprender a perdonar para que esos pecadores también se levanten. Yo, pecador, me arrepiento de mi pecado y después soy testimonio de fe. Eso es la misión. Y aquellos que han cometido pecado los perdonamos, porque este mundo está tan tristemente y tan dirigido por la maldad que basta que nosotros tratemos de hacer las cosas bien para propagar el bien. No seamos amigos del demonio, sino seamos amigos de Dios, tratando de cambiar nuestro pecado y estando en gracia de Dios recibimos las bendiciones de Dios para que podamos buscar nuestra salvación y la salvación de nuestra familia. Amén. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos trabajando por la misión de octubre. Dios los bendiga.